Muy buen día, mi nombre es Carlos Alberto Pulido Gutiérrez. Este es el video acerca de los temas del segundo parcial y en este parcial se abarcaron temas como la segunda vía del derecho, algo acerca de Justiniano, los glosadores, las 12 tablas, cómo se compone el nuevo códex de este órgano que se fue este, constituyendo a través del tiempo y de diferentes recopilaciones de estos datos y escritos que son parte del códice como estructura y fuente del derecho. Se habló acerca del derecho germánico, que fue el sistema jurídico romano-germánico. Nace de las universidades italianas, especialmente de la de Bolonia, cuando a finales del siglo XI se redescubrió el derecho de Justiniano. Pueblos germánicos. Los pueblos germánicos o germanos son un histórico grupo de etnolingüistas de los pueblos originarios del norte de Europa que se identifican por el uso de lenguas germánicas. Se habló acerca también de el derecho de los glosadores y estos tenían tareas relevantes desempeñadas por los glosadores. Una de sus partes a desarrollar fue reconstruir el texto íntegro del Corpus Juris Civilis a partir de todos los fragmentos conocidos. Esta fue una de la previa a la glosa. Una vez completado el corpus completo, recién pudo aclararse y explicar su sentido. Esto a manera de códex y recopilación de todos estos escritos ya proponidos por alguien, por un autor, e interpretados por los glosadores como tarea. La escuela de los glosadores surgió en Italia y se extendió hacia Europa occidental, pasando por España, Francia e Inglaterra, donde el derecho romano medieval formó parte de la enseñanza y cátedras dictadas dentro de las escuelas de estos países. Cada universidad fue adentrándose en el estudio de este nuevo códex y esta nueva enseñanza se expandió por toda Europa. Esto para aportar o descifrar este real órgano jurídico. El derecho de los comentaristas o de los postglosadores. Tratan de realizar una tarea de orden práctico, abordaron los textos romanos con mayor libertad, no se proponían explicar la letra sino indagar en la razón, que es la razón de la ley. El derecho y el Sacro Imperio Romano. ¿Qué fue el Sacro Imperio Romano? ¿A qué nos referimos con esto? El Sacro Imperio Romano Germánico fue un estado imperial de Europa Occidental y Central creado en el 962, esto por el rey de Germania. Su nombre deriva la pretensión de los gobernantes de ser de la continuidad del imperio de Carlomagno, el cual se desintegró en el 843 tras la firma del Tratado de Verdún. El derecho mercantil en Italia en la Edad Media. El derecho mercantil en Europa se construyó como una rama especial del ordenamiento jurídico, sino que también se generalizó, constituyendo una parte más del derecho romano. Sus normas regían no solo las relaciones entre los extranjeros o entre romanos y extranjeros, sino también entre los propios romanos y pues las jerarquías que existían en estas nuevas estructuras sociales que tenía la ciudad de Roma. Unidad 4. El derecho en el Renacimiento. Esto como parte de la unidad del tema 4. El Renacimiento español se caracterizó por una excesiva proliferación de normas pragmáticas, leyes cortes, ordenanzas, decretos, cartas, documentos, etc. Esta proliferación de leyes produjo un caos legislativo e hizo necesario el proceso de recopilar todos a los reinos incorporados, esto a manera de guardar todos los antecedentes escritos y por haber. Derecho del... Podemos hablar un poco acerca también del derecho de Indias en América, que era el conjunto de disposiciones jurídicas expedidas por los monarcas castellanos a sus autoridades delegadas para aplicarse con carácter general o particular en todos los territorios de Indias occidentales. Desde el siglo
XVI, extendiéndose hasta finales del siglo XIX, se propositó la independencia de Cuba. La Revolución Europea y su impacto en el derecho. Cómo fue influyendo todo este proceso de expansión entre las universidades con el Corpus Juris Civilis, los glosadores y los posglosadores que fueron adentrándose con el estudio del derecho a través de esta influencia a través de toda Europa. Entre 1820 y 1840 se produjeron tres grandes oleadas de las revoluciones en Europa. La primera de ellas se produjo entre esta misma fecha, siendo protagonistas diversos estados del Mediterráneo. Sus características de las revoluciones fue el liberalismo y el nacionalismo, al igual que se pretende acabar con el absolutismo y el autoritarismo de las monarquías. Irrumpe con las fuerzas de reivindicación de democracia claramente separada del planteamiento del liberalismo. La codificación francesa y alemana, esto como a raíz de que crearon también su propio código civil para su acto jurídico, jurisprudencia o manera de regir el comportamiento de sus civiles o de su sociedad. El Código Civil francés, conocido como el Código Napoleónico o Código de Napoleón, es uno de los más conocidos códigos civiles del mundo. Fue aprobado por la ley en el 21 de marzo de 1804 y se encuentra todavía en vigor, aunque con numerosas e importantes reformas. Aún se sigue con el tiempo modificando debido a que con el paso del tiempo son necesarias situaciones diferentes entre sociedades. El pensamiento político de las ilustraciones y su contribución del Corpus Juris Civilis. Los pensadores ilustrados impulsaron a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Funcionaron de forma separada, pero esto no fue suficiente. Estas medidas no se aplicaron en igual de todas las monarquías. Muchas de ellas fueron rechazadas por afectar el interés de la iglesia, la nobleza y los parlamentos. Podemos hablar también de algunas zonas y de algunas características del liberalismo occidental. Esto para universalizar el derecho y cómo se fue desarrollando a través de este proceso. El liberalismo, esto se basa en los tres derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada. El gobierno y por tanto la autoridad política deben de resultar de consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin inferir en la esfera privada de los ciudadanos o de su sociedad. La vocación de la universalidad de los derechos humanos exige un esfuerzo constante por eliminar las exclusiones para reaparecer siempre bajo formas renovadoras y por avanzar en la universalización efectiva de los derechos humanos, por la cual es necesario superar al individuo. Podemos hablar también de un texto que se leyó, esto como parte de nuestro tema, y pues de algunas de las exposiciones que se vieron. Hablamos acerca de la creación de este mismo digesto o códex, donde remontamos que esto fue a raíz de una ola de influencia a través de este estudio de este nuevo código. En el capítulo 1, este nos habla principalmente sobre el derecho civil. Nos menciona que cada sistema legal se clasifica en grupos o familias, ya que cada grupo tiene algo que les caracteriza en algo común, como una forma del sistema legal que se acopla a las características del derecho civil y se clasifica en un grupo de sistemas. El capítulo 2, llamado Derecho Civil Canónico o Mercantil, nos menciona que parte del Corpus Juris Civilis de Justiniano se asimila a lo que conocemos hoy como el derecho civil,
También menciona que cuando publicó el Corpus Juris Civilis ya no se seguía las órdenes de fuera, utilizaban el registro en el corpus, una parte del corpus sirvió para la referencia para otros sistemas legales actuales y que hasta ahora se siguen utilizando. Fue objeto de estudio de la Universidad de Bolonia, así como para las personas que salían de la universidad y o salían a nuevas escuelas, hacer uso de este conocimiento. En el capítulo 3 de la Revolución, así llamado, se creó una forma de pensar sobre el derecho y el del desacuerdo del sistema legal. En el capítulo Fuentes del derecho de la estructura política medieval, que era suficiente, este nos menciona que se necesitaba un sistema gubernamental centralizado y eficiente y se necesitaba una ideología de nacionalismo que fue más apta y menciona que la ley tenía un origen divino que perdía su habilidad y confirmó la teoría de que el poder legislativo final vivía en el Estado. El capítulo 5, llamado Los códigos y la codificación, nos habla de que algunos de los sistemas del derecho civil, de hecho, la mayoría de ellos tienen códigos. Algunos de los sistemas del derecho común tienen legislación sistemática, las cuales cubren las áreas del derecho también que un sistema del derecho civil no necesita tener códigos. Capítulo 6. Los jueces. En este capítulo nos dice que los jueces tienen un papel importante en la revisión judicial de la acción administrativa y tienen el poder de declarar si es inconstitucionalidad o legislativo. Los jueces son normalmente considerados como profesionales, son designados o elegidos para la judicatura. La posición judicial es considerada una forma de coronación en una edad madura y trae respeto y prestigio. Sus opiniones son ampliamente discutidas y analizadas. En el derecho civil aún son analizadas y con esto concluimos con el temario del segundo parcial de la materia de Historia Universal del Derecho.